4 de álgebra de cálculo. Profesor, Sí, ¿qué le hiciste la asesoría? ¿Te mandaste leer? no escuché nada. ¿Pero qué es como la asesoría? Señora, Están preguntando por qué no hubo asesoría. Pues si no hubo asesoría, ¿cómo? Porque yo no estuve asesoría. no hubo asesoría, no pude estar en la asesoría. Bien, entonces aquí estamos en la sesión número 24 de cálculo 1. Hoy vamos a ver dos temas. Uno, el tema de funciones crecientes y funciones decrecientes, y el otro, el criterio de la primera derivada. Son los temas que vamos a ver hoy. Antes que se me olvide, les recuerdo que ya está próximo el tercer parcial. Más exactamente, se va a hacer el próximo martes el examen parcial. Posiblemente el martes, o sea, de hoy en 8 o el jueves en 8, uno de los 2 días. Entonces tienen que estar preparados para uno de esos 2 días. Martes, o sea, de hoy en 8 días, que sería como martes 15, o posiblemente pues para el jueves, ¿cierto? O sea, el 17, 15 o 17, más o menos en esa fecha, para que estén preparados entonces. Y el parcial va a ser hasta lo que vimos la clase antepasada, que fue haber estudiado el tema de valores extremos absolutos en intervalos cerrados, ¿cierto? O sea, lo que vimos la clase pasada y ese tema pues no hay. Buenos días. Hola, buenos días. Esto ya entraría pues para el cuarto parcial, este tema. Te vuelvo y repito, el tercer parcial posiblemente para de hoy en 8 o el jueves en 8. Todavía no tengo claro cuál de los 2 días, pero sí sé que es uno de los 2 días. Y el tema es hasta extremos absolutos, ¿cierto? Hasta lo que vimos pues la clase, al principio de la clase pasada con la profesora Nancy. Bueno, entonces hoy vamos a ver estos 2 temas, muchachos. Hoy vamos a estudiar el tema de funciones crecientes y funciones decrecientes, y luego vamos a utilizar la derivada, que se llama pues criterio de la primera derivada, para encontrar valores extremos, bien sea máximos, bien sea mínimos, y también para encontrar pues dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Entonces, los objetivos de la clase de hoy, son aprender a definir o aprender lo que es una función creciente y aprender lo que es una función decreciente. Y por último, pues aplicar lo que dijimos, aplicar la primera derivada en este caso, para encontrar intervalos, o los intervalos donde la función es creciente y los intervalos donde la función es decreciente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Obviamente también puedes mirar cuáles son los extremos relativos de la función, que hay que tener claro eso. Bueno, entonces aquí está la primera definición. Esta definición es una definición pues formal de lo que es una función creciente. Ya vamos a mirar algunos ejemplos. Una función es creciente si sus valores aumentan, ¿cierto? Cuando uno recorre pues el dominio de izquierda a derecha. Y una función va a ser decreciente, que ya la vamos a definir, si los valores son cada vez más pequeños o más grandes negativos, pero cuando uno recorre el dominio de izquierda a derecha también. Entonces, esa es la primera definición. Por ejemplo, ahí en la pantalla ustedes ven la gráfica de una función. ¿Desde dónde hasta dónde es esta función creciente? Entonces, fíjese, los valores de la función aumentan, ¿cierto? Valores de la función aumentan de izquierda a derecha desde menos infinito hasta el punto x2. Fíjese bien en la gráfica pues que tenemos ahí. El punto x2 es la primera coordenada del punto B. Muy bien, ahí es creciente. Va a ser decreciente, intuitivamente va a ser decreciente desde x2 hasta x3, que es la primera coordenada del punto B y del punto C que aparece en la pantalla.
es creciente desde x3 hasta x4, que son las primeras coordenadas de C y D. Va a ser decreciente desde x4 hasta x5, ¿cierto? Va a ser creciente desde x5 hasta x6, va a ser creciente desde x6 hasta x7, y de hecho pues va a ser creciente desde x7 hasta más infinito, de ahí en adelante. Entonces intuitivamente uno sabe lo que significa que una función sea creciente o que una función sea decreciente. Intuitivamente esto es claro. Es claro, los valores de una función, cuando usted los recorre de izquierda a derecha, si aumentan, ¿cierto? Si están aumentando, entonces la función es creciente. Fíjate que tiene pues todo el sentido del mundo. Es algo muy intuitivo. Y si los valores, cuando usted recorre el dominio de izquierda a derecha, disminuyen, ¿cierto? O son cada vez más grandes negativos, entonces la función es decreciente, le está pasando esto, ¿cierto? Está yendo hacia abajo. O sea, es algo muy natural. Ahora, la definición formal no es tan natural, no es tan obvia, y por eso hay que saberla interpretar, que es la que tenemos ahí. Una función es creciente en un intervalo si los puntos que están a la izquierda tienen imagen menor que los puntos que están a la derecha. Eso es lo que dice la definición, esa que aparece pues ahí en pantalla, que dice: sea f una función definida en un intervalo, decimos que f es creciente si f de x es menor que f de y, siempre que x es menor que y. En otras palabras, muchachos, si los números que están a la izquierda tienen valores menores que los que están a la derecha, entonces la gráfica o la función va a ser creciente. Muy bien. Y una función es decreciente si los valores disminuyen al recorrer de izquierda a derecha, ¿cierto? Lo que ya dijimos, que es esta definición pues que tenemos ahí en pantalla. Y lo que dice esto es: si el valor que está a la izquierda tiene imagen mayor que el valor que está a la derecha, entonces la función es una función decreciente en ese intervalo. Y otra vez el mismo ejemplo. Fíjese que la función es decreciente desde x2 hasta x3, ahí lo ven en pantalla. Desde x2 hasta x3 la función es decreciente, los valores van disminuyendo. Desde x4 hasta x5 la función es decreciente, los valores van disminuyendo, ¿cierto? Y ya no hay más. De aquí en adelante ya los valores siguen aumentando. Bueno, entonces es un ejemplito bien ilustrativo de cómo las funciones pueden ser crecientes y cómo pueden ser decrecientes. Muy bien, ¿dudas hasta ahí? No, esto pues es intuitivamente claro. Espero que así sea. Obviamente pues uno tiene que reflexionar un poquito estos conceptos, pero no son difíciles de entender. Bueno, cuando una función es creciente o decreciente en un intervalo, entonces vamos a decir que esa función es monótona en ese intervalo. En otras palabras, ¿qué es una función monótona? Es una función que es creciente en todo ese intervalo, o es una función que es decreciente en todo ese intervalo. Eso es lo que llamamos función monótona, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de encontrar una herramienta o tener una herramienta a continuación para saber dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Observe de la sola gráfica, muchachos, de la sola gráfica, ¿qué pasará con los valores de la pendiente de la recta tangente donde la función es creciente? Fíjese que la pendiente de la recta tangente en todos los puntos donde la función es creciente va a ser positiva. Si usted se fija en este ejemplo, desde menos infinito hasta x2, todas las pendientes ahí son positivas, pero desde x2 hasta x3 todas las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Entonces eso ya le está diciendo a uno algo, ¿cierto? Le está diciendo: hombre, parece ser que si las pendientes son positivas en un intervalo, entonces la gráfica es creciente en ese intervalo, o la función es creciente en ese intervalo. Y parece ser que si las pendientes son negativas en ese intervalo, entonces la gráfica de la función es decreciente en ese intervalo. Y ya sabemos que la pendiente es precisamente el concepto de derivada que nosotros ya hemos estudiado. Entonces eso es lo que se conoce como el criterio de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento, o para una función creciente y para una función decreciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice este criterio? Dice esto: si usted tiene una función que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un abierto, entonces si la derivada es mayor que 0 para toda x del abierto, entonces f es creciente en el cerrado.
Y si f' es menor que 0 para toda x del abierto, entonces f es decreciente en ese intervalo. Eso es lo que dice entonces este criterio de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento. Bueno, este criterio es el que nosotros vamos a usar a continuación para saber dónde una función es creciente y dónde una función es decreciente. Fíjese que entre otras cosas, lo que uno tiene que resolver es una desigualdad para saber dónde es creciente y tiene que resolver una desigualdad para saber dónde es decreciente. Muchachos, la charlita dejémosla para el final, por favor. Tenemos que resolver dónde la primera derivada es mayor que 0 y dónde la primera derivada es menor que 0. Entonces, si uno tenía dudas de dónde tenía que resolver desigualdades o para qué servían las desigualdades, que en principio parecía pues que no servía para otra cosa más que para molestarlo a uno, ¿cierto? Aquí se ve el poder de las desigualdades. Uno tiene que resolver dónde la primera derivada es mayor que 0 para saber dónde es creciente y tiene que resolver dónde la primera derivada es menor que 0 para saber dónde es decreciente. Entonces, eso que uno pensaba al principio, que es para molestarlo a uno, uno cree pues que lo están molestando con eso de las derivadas o de las desigualdades mejor, en realidad sirve para estos casos, sirve para saber dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Y cuando veamos más adelante con la profesora Nancy, posiblemente, el criterio de la segunda derivada, vamos a tener que seguir resolviendo desigualdades. Entonces para esto sirve, muchachos, las desigualdades y también para esto sirve la derivada. ¿Y para qué sirve el teorema del valor medio que vimos la clase pasada? Para demostrar este teorema. ¿Y cómo se demuestra este teorema? Se demuestra de una manera relativamente sencilla. Lo voy a hacer aquí en el presentador visual, muchachos. Supongamos que queremos demostrar esta afirmación, que si f' de x es mayor que 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, entonces f es creciente en a, b. Bien, supongamos que queremos demostrar esta afirmación. Recuerde que una de las diferencias que tiene la universidad con el colegio es que uno tiene que tratar de deducir los criterios que está usando. Entonces veamos por qué esto es verdad. Fíjese lo que le están diciendo a uno. Lo que le están diciendo a uno es: la función es continua en el cerrado y es derivable en el abierto. Esas son las hipótesis tanto del teorema de Rolle como el teorema del valor medio. Entonces aquí en este caso se van a usar, ¿cierto? Muy bien. Recuerde lo que significa que la función sea creciente. Vamos a tomar dos numeritos, x1 y x2, tomémoslos acá, tomémoslos en el intervalo a, b, tomémoslos ahí. Y supongamos que x1 es menor que x2. Para demostrar que la función es creciente, ¿qué tengo que probar, muchachos? Si x1 es menor que x2, o sea, si x1 está a la izquierda de x2, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que f de x1, ¿cómo es comparada la imagen de este elemento comparada con la imagen de este? Si es creciente, si voy a probar que es creciente. Vuelvo y repito, si tengo un elemento que está a la izquierda de otro y voy a probar que la función es creciente, ¿cómo tiene que ser la imagen del que está a la izquierda comparada con la imagen del que está a la derecha? Acabamos de definir lo que es una función creciente, muchachos. Si un elemento está a la izquierda de otro y la función es creciente, es porque ¿cómo es la imagen del que está a la izquierda? Menor. Comparada con el que está a la derecha, tiene que ser menor. Eso es lo que significa que la función sea creciente.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo que tenemos que probar es que la imagen de este es menor que la imagen de este. ¿Cómo se hace eso? De una manera relativamente sencilla. Fíjese. Vamos a usar lo que vimos la clase pasada con la profesora Nancy, que es el teorema del valor medio. Entonces, f es continua, primero en el cerrado, en este. ¿Por qué es continua en el cerrado? Porque este es más chiquito que a, b. Y la función f es continua en todo el cerrado, en todo a, b, por hipótesis. Entonces va a ser continua en este intervalito. Y derivable en el abierto. ¿Por qué es derivable en el abierto grande? Si es derivable en el abierto grande, va a ser derivable en el abierto más chiquito, en este. Y estas son las hipótesis de lo que nosotros conocemos como el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Entonces existe C, y del teorema del valor medio existe un numerito en el abierto x1, x2. Recuerde la conclusión del teorema del valor medio. La pendiente de la recta tangente en ese número es igual a x2 menos x1, a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Esa es la conclusión del teorema del valor medio. Ahora fíjese en la hipótesis. La hipótesis le está diciendo que la derivada es mayor que 0 para todo número acá en este intervalo grande. C es un numerito que pertenece a este intervalo chiquito. Si pertenece a este intervalo chiquito, pertenece al grande, a, b. Si pertenece al grande, entonces porque la derivada en ese punto es mayor que 0. O sea, entre otras cosas, esto es mayor que 0. ¿Por qué? Por esta hipótesis que está aquí arriba. Por esa hipótesis. Eso tiene que ser mayor que 0. Ahora yo pregunto algo. ¿Cómo es este valor que está en el denominador? ¿Y por qué? Diferente de 0. Sí, pero se puede decir más. Se puede decir más que el hecho de ser diferente de 0. Se puede decir si es mayor o si es menor. ¿Cómo es? Mayor. ¿Por qué mayor que 0? Porque es una cantidad alta, no una cantidad baja, es mayor que 0. Exactamente, porque x2 es mayor que x1. Y si usted a un número más grande le quita un número más chiquito, mérmele al... Eso, gracias. Si usted a una cantidad más grande le quita un número más chiquito, entonces esa cantidad es mayor que 0. Fíjese que eso es exactamente lo que tenemos aquí abajo en el denominador, muchachos. Tenemos que el denominador es mayor que 0. Pregunta, ¿cómo tiene que ser el numerador para que toda esta expresión me dé mayor que 0? Positiva también. También tiene que ser positivo, porque la única forma que usted tenga un cociente de dos valores y que ese cociente sea positivo es que ambos sean positivos o ambos sean negativos. Pero como el denominador ya está forzado a ser positivo, entonces el numerador tiene que ser positivo. Concluimos entonces que f de x2 menos f de x1 tiene que ser positivo. Pero fíjense, muchachos, que esto implica, si eso es positivo, esto implica que f de x2 es mayor que f de x1. ¿Qué he probado? He probado que la función es creciente. ¿En dónde? En el intervalo cerrado a, b. ¿Por qué? Porque he demostrado para cualquier par de elementos que pertenezcan al intervalo a, b, que si hay un elemento a la izquierda del otro, entonces la imagen del que está a la izquierda, véala acá, es menor que la imagen del que está a la derecha. Y eso es lo que se llama entonces el criterio de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado el criterio de la primera derivada. La demostración para el caso en el que la derivada es menor que 0 se hace de manera similar, muchachos. Fíjese, si esto es menor que 0, y el de abajo es mayor que 0, ¿cómo tiene que ser el de arriba?
Positivo. El de arriba tiene que ser negativo. Si todo esto es menor que 0, vuelvo y repito, si todo esto es menor que 0 y el de abajo es positivo, ya lo sabemos, el de arriba tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Tiene que ser menor que 0. Y si el de arriba es menor que 0, nos va a quedar lo contrario. Y lo contrario sería que la función no es creciente, sino decreciente, ¿de acuerdo? Entonces esta es la demostración de esta afirmación, y la demostración análoga a cuando la derivada es menor que 0 es similar. Bueno, una cosa es la demostración, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es aplicar el criterio cuando a uno le dan una función. Entonces vamos a hacer eso a continuación. ¿Cómo aplicamos este criterio que acabamos de demostrar en una funcioncita cualquiera? Entonces supongamos que nos dan esta función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5. Y me piden lo siguiente, me piden encuentre dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. O me hacen esta pregunta, ¿cierto? ¿Dónde f es creciente y dónde es decreciente? Supongamos que me hacen esta pregunta, ¿cierto? ¿Dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente? Me están haciendo esa pregunta. Muy bien. Entonces, muchachos, para saber dónde es creciente y dónde es decreciente, ya sabemos, tenemos que usar la primera derivada, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de esta función? 12x a la 3. 12x a la 3. Menos 12x al cuadrado. Menos 12x al cuadrado. Menos 24x. Menos 24x. Muy bien. ¿Se puede factorizar? Y factor común. Factor común. 12x. En el primero multiplica ¿a qué término? X al cuadrado. Muy bien. En el segundo. Menos x. Menos x. Y en el tercero. Menos 2. Menos 2. Muy bien. El que está a la derecha se puede factorizar. Piense a ver. ¿Cómo? X menos 2 por x más 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Se ha visto de dónde ha salido todo? Muy bien. Eso hace tema pues esto hace parte del tema de álgebra y trigonometría que nosotros ya lo debemos manejar a la perfección. Pregunta: ¿cuáles son las desigualdades entonces que tengo que resolver para saber dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente? X menos 2, X más 1. Entonces fíjese, tengo que resolver esta desigualdad. Tengo que resolver dónde la primera derivada es mayor que 0 para saber dónde es creciente. Ojo pues, esta es la que tengo que resolver para saber dónde es creciente. Y para saber dónde es decreciente tengo que resolver f' de x menor que 0. Entonces fíjese, ¿cuál es la derivada? f' de x es mayor que 0 equivale a decir que 12x por x menos 2 por x más 1 es mayor que 0. ¿Sí o no? Esa es la primera derivada. Y decir que la primera derivada es mayor que 0 equivale a decir que ese producto es mayor que 0. Ahora, muchachos, tenemos que resolver esa desigualdad, pero ese tema es tema ya muy viejo. Ya lo deberíamos saber hacer. Entonces les pido que lo hagan en un minuto y que me digan la solución de esa desigualdad.
Y el que ya lo hizo, pues me da la solución. Yo lo escucho. Y si no sabe resolver esa desigualdad, dígale al papá que lo castigue. Entonces, eso queda como si todos los x de mayores que 2 y mayores que menos 1. ¿Queda como sí o queda así? ¿Cómo queda? Queda como, me dijiste que queda como así. ¿Estás seguro o me estás especulando? Los x es mayores que 2 y mayores que menos 1. X mayores que 2, mayores que menos 1. O menores que menos 1. Bueno, vamos a recordarlo aquí rápidamente, muchachos. Recuerde que lo primero que hay que hacer, si usted va a utilizar el método de los signos, es escribir cada uno de los términos y verificar dónde cada uno de esos términos son positivos y dónde son negativos. Entonces, en el caso del primero, usted tiene que el número que debe considerar es el 0. En el caso del segundo, el número que hay que considerar es el 2. Y en el caso del tercero, el número que hay que considerar es el número menos 1. ¿De acuerdo? Si se fija en el primer término, en el 12x, usted se da cuenta que ese término es negativo antes de 0 y ese término es positivo después de 0. O a la derecha de 0. El término x menos 2 es negativo antes de 2 y es positivo después de 2. Dele algún valor. Si usted reemplaza la x, por ejemplo, por 0, le queda menos 2 que es negativo. Y después de 2, si usted reemplaza la x, por ejemplo, por 3, le da positivo. Muy bien, y el término x más 1, antes de menos 1 va a ser negativo. Por ejemplo, si la x toma el valor de menos 2, estamos antes de menos 1, le va a dar un valor negativo. Después de menos 1, le va a dar un valor positivo. Por ejemplo, si la x vale 0, basta que usted lo reemplace, basta que usted reemplace un valor en la cabeza y ya con ese sabe dónde es positivo y dónde es negativo. Fíjense que entonces ya tenemos, muchachos, todos los signos de cada uno de los términos. Lo único que nos falta o que nos resta por hacer es mirar cómo es ese producto, cómo es el producto de cada uno de los términos en esos intervalos. Por ejemplo, en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, fíjese lo que nos queda. La derivada es el producto. Nos queda menos por menos da más, por menos nos da menos. Desde menos infinito hasta menos 1. Menos por menos me da más, por más me da más. Este es el intervalo que va desde menos 1 hasta 0. Más por menos me da menos, por más me da menos. Más por más me da más, por más me da más, ¿cierto? Usando la ley de los signos que ya conocemos. Entonces recuerde, muchachos, para saber dónde la función es creciente, lo único que necesito saber es dónde la primera derivada es positiva, pero estrictamente. Pregunta, ¿el valor menos 1 se toma? No se toma, muy bien. ¿Por qué no se toma? Porque ahí la primera derivada me daría 0. Y recuerde que estoy buscando solamente los valores estrictamente positivos. ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso de 0 y lo mismo para el caso de 2. Ninguno de estos casos se toman. Entonces fíjense, muchachos, f' de x es mayor que 0 si solo si la x pertenece al intervalo que va desde menos 1 hasta 0, como lo vemos acá, unido desde 2 hasta más infinito. O sea que la función es creciente en este intervalo.
f es creciente en el intervalo menos 1,0 unido 2, más infinito. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo y repito, ¿por qué? Porque la primera derivada es mayor que 0 en ese intervalo, la función es creciente en ese intervalo y ya probamos el criterio de la primera derivada. Muy bien. F' de x es menor que 0. Ahí lo vemos ¿dónde? ¿Dónde es menor que 0? Donde el signo es negativo. ¿Y dónde es negativo? Desde menos infinito hasta menos 1. Nuevamente abierto. Desde menos infinito hasta menos 1, abierto, unido, desde 0 hasta 2. Ahí la función es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, f, la función f es decreciente en el intervalo menos infinito, menos 1, unido 0,2. Muchachos, dudas, hasta ahí, está fácil. Vuelvo y repito la filosofía del método. ¿Qué vamos a hacer para saber si una función es decreciente o creciente? Vamos a resolver dos desigualdades. Una, donde la primera derivada es mayor que 0, para saber dónde es creciente. Y la otra, donde la primera derivada es menor que 0, para saber dónde la función es decreciente. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo y repito, es creciente desde menos 1 hasta 0, unido desde 2 hasta infinito, y es decreciente desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 0 hasta 2. Bien, lo que voy a hacer a continuación, muchachos, es mostrarles la gráfica de esta función. Lo que les quiero pedir a ustedes, a cada uno de ustedes, es que por favor traten de hacer un bosquejo de una gráfica que satisfaga estas dos condiciones. Venga, ¿qué pasó con el perrito pues en clase? ¿Ah? ¿Qué pasó con el juguetico? Lo voy a quitar. Le voy a quitar el juguetico de forma virtual. Mentiras. Muchachos, entonces, les pido, por favor, trate de hacerlo. Trate de hacerlo ahí en una hoja, en blanco. Trate de hacer una gráfica que sea decreciente en el intervalo menos infinito menos 1. Creciente desde menos 1 hasta 0. Luego decreciente desde 0 hasta 2. Y luego otra vez creciente desde 2 hasta más infinito. Entonces trate de hacerlo ahí en un momentico, trate de hacerlo en un minutico y ya les voy a mostrar la gráfica de esa función, que entre otras cosas es una función polinómica de grado 4. Entonces trate de hacerlo, por favor, muchachos. Vuelvo y repito, trate de graficar una función que sea decreciente desde menos infinito hasta menos 1, creciente desde menos 1 hasta 0, decreciente desde 0 hasta 2 y otra vez creciente desde 2 hasta más infinito. Trate usted de hacerlo, muchachos, por favor, cada uno, trate de hacerlo. Si no es capaz, no importa, ya les voy a mostrar la gráfica de la función. Pero trate usted de bosquejar una función que cumpla esas condiciones. Es importante que se acostumbren también a eso, muchachos, a mirar las gráficas y a interpretar gráficas. No solamente pues el álgebra es importante, la geometría también es importante en estos casos, para poder cotejar a veces lo que uno hace algebraicamente, poderlo cotejar gráficamente.
Listo, entonces les voy a mostrar, muchachos, la gráfica de ese polinomio y espero que hayan hecho, los que trataron de hacerlo, una gráfica parecida. Ahí está. Fíjense, muchachos, la gráfica de la función es decreciente desde menos infinito hasta menos 1. Este valor es menos 1, donde tengo parada la manito. Ese valor es menos 1. Es creciente, fíjese, desde menos 1 hasta 0. Fíjese cómo los valores van aumentando. Es decreciente desde 0 hasta 2. Fíjese cómo los valores van disminuyendo. Y nuevamente, muchachos, es creciente desde 2 hasta más infinito. Entonces fíjese cómo los valores de la función aumentan desde 2 hasta más infinito. Muy bien. Pregunta de álgebra. ¿Cuántos ceros tiene este polinomio? 4. 4 ceros tiene este polinomio. Muy bien. ¿Cuántas raíces vemos en la gráfica? Vemos 2. Vemos 3. ¿Cuántas nos queda faltando? 1. Una. ¿Cómo tiene que ser esa que nos está faltando? Compleja. Compleja, no. Una raíz doble. Tiene que ser una raíz doble. Porque si fuera compleja tendría que tener la otra conjugada. O sea que solamente se verían 2. Mucho cuidado con eso, muchachos. Son temas de álgebra sencillos, pero que hay que tenerlos bien frescos y a la mano para cuando los necesite. Muy bien, esa es la gráfica de la función entonces. A ver, muchachos, sigamos aquí con las preguntas capciosas. Imagínense en esta situación, imagínense que usted sabe que las pendientes de las rectas tangentes antes de un número son positivas, o sea, tienen esta forma. Fíjese, míreme aquí en la pantalla. Imagínense que la gráfica de una función tiene pendientes de las rectas tangentes positivas antes de un numerito. Y después de ese numerito, las pendientes son negativas. Pregunta, ¿qué tiene la función en ese número? Vuelvo y repito, a la izquierda del número las pendientes son positivas, véalas acá. A la derecha del número las pendientes son negativas, véalas acá. ¿Qué tiene la función aquí en ese número? ¿Un qué? Un 0, bro. 0. No, un 0 no, un valor que es como. Ya sabemos cómo se llama ese valor. Un valor máximo relativo. Y ahora fíjese en esta situación. ¿Qué pasa si las pendientes son negativas antes del número? ¿Y qué pasa si las pendientes son positivas después del número? ¿Qué tiene la función en ese numerito? Tiene un mínimo relativo. Y ese criterio es lo que se llama el criterio de la primera derivada para extremos relativos. Y aquí lo mostramos. Véalo acá. Fíjense que aquí en esta gráfica se ve, antes de mostrar el criterio, muchachos, fíjense en esta gráfica. Antes del punto E, las pendientes son positivas. Después del punto E, las pendientes son negativas. ¿Qué tiene la función en B? Un máximo. O el B es un punto donde hay un máximo, la gráfica tiene un máximo. Antes de C, las pendientes son negativas. Después de C, las pendientes son positivas. Antes de C, las pendientes son negativas. Después de C, las pendientes son positivas. No, al contrario. Antes de C, las pendientes son positivas. Después de C, las pendientes son negativas. ¿Qué tiene la función en C? Tiene un mínimo, como lo ven ahí en la gráfica. Esas que están en rojo son las rectas tangentes a esa gráfica que está en azul. Y eso es lo que se llama el criterio de la primera derivada para extremos relativos. Suponga que tiene una función definida en un intervalo abierto y que la derivada existe en ese intervalo abierto, excepto posiblemente en el número C.
Entonces, si la primera derivada es positiva para los valores antes de C y es negativa para los valores que son mayores que C, entonces f tiene un valor máximo relativo. Eso es lo que llamamos el criterio de la primera derivada para extremos relativos. Muchachos, vuelvo y repito para las personas que llegaron tarde, el parcial de cálculo está próximo, el tercero, posiblemente sea para el martes, para de hoy en 8 o para el jueves en 8. El tema es derivadas, obviamente, derivadas de funciones, de las funciones trascendentes, o sea, las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas inversas, hiperbólicas, etcétera. La regla del L'Hopital, los extremos absolutos, cómo encontrar extremos absolutos de una función cuando está definida en un intervalo cerrado, ¿cierto? Hasta ahí va el tercer parcial. O sea, lo que vimos la clase pasada con la profesora Nancy, que es el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, y lo que estamos viendo la clase de hoy, esto no entra en el tercer examen parcial. ¿De acuerdo? Para los que acabaron de llegar. Muy bien, muchachos. Hola. Dígame, no le escuché. Si en el parcial también entran los de límites infinitos y límites al infinito. Claro, eso entra, porque ahí es donde nosotros evaluamos la regla del L'Hopital. Límites infinitos y límites al infinito se necesita, por lo general, la regla del L'Hopital para poderlos encontrar. Todo lo que hemos visto, muchachos, desde el tema del segundo examen parcial hasta lo que vimos la clase antepasada conmigo. Bueno, entonces, muchachos, sí. ¿Y qué han decidido con el otro 5%? ¿Si van a hacer los quizzes o qué? Sí, vamos a hacer los quizzes, claro. Entonces, para el quiz para ese tercer quiz, perdón, sí, sería para hacer tercer tema, quiz, ¿cuándo sería? Este tema posiblemente entre 15 días. O sea, no la semana entrante, porque la semana entrante haríamos el parcial, sino la semana de arriba. Después del parcial. Exacto. Buen año. Bueno, muchachos, ahí está entonces cómo encontrar máximos relativos. Profesor, ¿cómo encuentro máximos relativos? Fíjese, donde hay cambio de signo en la derivada. Si la derivada es negativa antes de un número y positiva después de ese número, la función ahí tiene un máximo relativo. Profesor, ¿cómo hago para encontrar mínimos relativos? De la otra forma. Fíjense, muchachos, si la derivada de la función es negativa antes del número y positiva después del número, entonces la función va a tener en ese numerito un valor que va a ser un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, si la primera derivada es menor antes del número y es menor que 0 antes del número y es mayor que 0 positiva después de un número, entonces la función tiene en ese numerito un valor mínimo relativo, como aparece pues acá en la gráfica. Bueno, ya copiamos. Listo. Muy bien. De todas maneras, esto está en el libro, muchachos, en el texto guía. De ahí también lo puede encontrar. Profesor, ¿qué pasa si no hay cambio de signo? Muchachos, si no hay cambio de signo, usted no puede concluir sobre si hay máximo o si hay mínimo, ¿cierto? Puede que a la función le pase esta situación. En este caso, las pendientes son positivas antes del numerito y siguen siendo positivas después del número. Entonces, profesor, ¿qué tiene la función en el número? No sabemos. Puede que tenga
Puede que no tenga un extremo relativo como en este caso, o puede que sí lo tenga, ¿cierto? Habría que hacer un análisis pues más detallado de lo que es la función para saber si lo tiene o si no lo tiene. Lo que sabemos es que no se puede concluir sobre si tiene máximo o si tiene mínimo. Muy bien, entonces vámonos con los ejemplos, muchachos. Primero, antes de hacer estos ejemplos, quiero preguntarles con respecto a al ejercicio que teníamos ahorita, que era este, muchachos. Pregunta, según lo que acabamos de ver, ¿qué tendrá la función en -1? ¿Un máximo relativo o un mínimo relativo? Fíjese. Mínimo. Exactamente, fíjese. La primera derivada es negativa, o sea que está decreciendo en este intervalo. Es positiva en este, o sea que está creciendo la función en este intervalo. O sea que la función tiene en -1, fíjese, un mínimo. ¿Qué tiene la función en 0? Máximo. Un máximo. Porque fíjese que antes de 0 la primera derivada es positiva, después de 0 la primera derivada es negativa, o sea que la gráfica es decreciente, y después de 2 la función es creciente. Entonces fíjese, muchachos, en -1 la función tiene un mínimo relativo, en 0 la función tiene un máximo relativo, en 2 la función tiene un mínimo relativo, y esto pues lo apoya la gráfica de la función que habíamos visto ahora, que yo les había mostrado, que es la gráfica de esa funcioncita, que era más o menos así. Recuerde la gráfica de la función, de esa función que les mostré, era más o menos así. Entonces fíjese, en -1, tiene un valor que es mínimo relativo, en 0 tiene un valor que es máximo relativo, que es este, y en 2, que estaba por acá, tiene un valor que es mínimo relativo, véalo acá, que es este, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, muchachos, ese criterio, la primera derivada, tanto para saber si la gráfica de la función o si la función es decreciente, es creciente, y dónde tiene los extremos relativos, qué está pasando en -1, qué está pasando en 0 y qué está pasando en 2. Sí. En esa función no hay un máximo absoluto. En esta función no. ¿Quién me dice por qué? ¿Ves? Los extremos son infinito y más. ¿Quién me dice? Aquí en esta función sí tiene un mínimo absoluto, ¿sí o no? ¿Cuál es el mínimo absoluto? 2. El mínimo absoluto es 2. ¿Quién me dice por qué no tiene máximo absoluto? Porque solamente en uno es Porque el extremo es más infinito. Porque el extremo es más infinito. Porque no tiene un intervalo cerrado. Porque no está definida en un intervalo cerrado. Recuerde que el teorema del valor extremo dice que si usted tiene una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces esa función siempre va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto, muchachos. Esa función que nosotros tenemos ahí es continua en todo punto porque es un polinomio. Recuerde que los polinomios son continuos en todos los puntos. ¿Qué es lo que está fallando? El intervalo. ¿Dónde está definida? Desde menos infinito hasta más infinito. Si estuviera definida en un intervalo cerrado, estaría garantizado el máximo, porque ya tiene mínimo. Pero como no está definida en ese intervalo cerrado, entonces, en un intervalo cerrado, entonces esta función le falla esa condición para que tenga máximo absoluto. Entonces esta función, esta f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5 tiene en 2 el valor
Mínimo. Profe, Ey, Hola. me vas a terminar. no, una pregunta. Sí. Ese punto donde la gráfica corta el eje y viene siendo 5. Este punto donde corta, claro, viene siendo 5. Cuando x vale 0. Cuando x vale 0, este valor es 0, este valor es 0, este valor es 0, nos queda ya igual a 5. Este punto tiene coordenada 0,5. Y si quiero encontrar este, pues entonces reemplazo la x por ¿cuánto? Para encontrar las coordenadas de este. Reemplazo la x por 2. Y si quiero encontrar este, reemplazo la x por menos 1. ¿Cierto? Que me debe dar 0. Muy bien, pero no tiene valor máximo absoluto. Muy bien. Sigamos entonces con los ejemplos, muchachos. Nos estaban dando aquí un polinomio, otro, de grado 3, que es este. Vamos a empezar con este. F de x igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x más 1. Entonces lo que le piden a ustedes es encontrar dónde es creciente y dónde es decreciente, lo mismo de ahora, ¿cierto? Encontrar dónde f es creciente o dónde crece y dónde es decreciente. Y los extremos relativos de la función f. Listo, muchachos, entonces recordemos, para encontrar dónde f crece y dónde f decrece tenemos que resolver dos desigualdades, ¿cierto? Entonces lo primero es encontrar la derivada de la función. Derivada de f, 3x a la 2 menos 12x más 9. Factor común. 3 que multiplica x a la 2 menos 4x más 1. Factorización. X menos 3 por x X menos 3 por x más ¿cuánto? X menos 1. Por x menos 1. Aquí me falta un 3, ¿cierto? X menos 3 por x menos 1. Muy bien, muchachos. Recuerde, para resolver la desigualdad, para saber dónde la primera derivada es mayor que 0, dónde es menor que 0, puede usar nuevamente la ley de los signos. Entonces, escribimos cada uno de los términos y vamos a ubicar los números que son importantes. El número que es importante para x menos 3 es 3. El número que es importante para x menos 1 es 1. ¿De acuerdo? Ahí están los numeritos. Y por acá vamos a tener a f'. Entonces fíjense, muchachos, antes de 3 este término es negativo. ¿Por qué? Porque usted le puede dar, por ejemplo, a x el valor de 0, que está antes de 3. Entonces este es negativo antes de 3. Después de 3, este término es positivo. Antes de 1, x menos 1 es negativo, por ejemplo en 0, x igual a 0. Y después de 1,
ese término es positivo. Por ejemplo, si la x vale 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es analizar entonces el producto de los signos. Menos por menos me da más, menos por más me da menos, más por más me da más. Entonces observen, muchachos, la gráfica de la función, o la función es creciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, es decreciente en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, y nuevamente va a ser creciente en el intervalo que va desde 3 hasta infinito, porque la primera derivada ahí es positiva. Entonces ya podemos responder la primera pregunta, o ya encontramos donde f es creciente. Dice que f es creciente, donde f' es mayor que 0, es decir, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, unido desde 3 hasta más infinito. Y recuerde, muchachos, estos intervalos son abiertos porque usted necesita es que la derivada pues sea mayor que 0, ¿cierto? Donde la derivada es mayor que 0. Profe, ¿y por qué no también hizo la gráfica con el 3 cuando aquí? Hay una constante. ¿La gráfica con qué? Con el 3. Porque el 3 siempre es positivo. Si es la constante 3, no, fíjese que no afecta la ley de los signos, porque la constante 3 siempre nos da positivo, entonces no nos va a afectar esto. Que la duda pues es este 3 que está acá, pero ese 3 no afecta mucho porque ese 3 siempre es positivo, entonces no nos va a afectar la ley de los signos. Hola. Y si fuera negativo, entonces cambiarían todos los signos de los intervalos. Claro, si fuera menos 3, claro, hay que tener cuidado. Si el número es negativo, hay que tener cuidado, porque ya estaríamos multiplicando esto por un número negativo. Bueno, muchachos, la función f es decreciente. Es decreciente donde f' es menor que 0, o sea en el intervalo que va desde 1 hasta 3. Bueno, muchachos, de acá de esto que acabamos de analizar, ¿qué tiene la función en 1? En x igual a 1. Según el criterio de la primera derivada para extremos. Máximo relativo. Máximo relativo. ¿Qué tiene la función en 3? Mínimo relativo. Mínimo relativo. Entonces del criterio de la primera derivada, el criterio de la primera derivada para extremos relativos, la función f tiene en x igual a 1 un valor máximo relativo y en x igual a 3 un valor mínimo relativo.
Pregunta: ¿por qué no hay más valores extremos? ¿Por qué la función no podría tener, por ejemplo, por ahí en 1 millón o en 2 millones o en 3 millones otro valor extremo? ¿Quién me dice por qué? Porque no se definía qué intervalo cerrado ni intervalo abierto toda la función. No, pero eso es para valores extremos absolutos. Pero yo pregunto, ¿por qué no hay más valores extremos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, por ahí en 1 trillón o en 2 trillones la función no puede tener otro máximo o otro mínimo? ¿Esa pregunta es válida o no? O sea, la pregunta que estoy haciendo es... Que no tiene más cero. Profe, porque el extremo es más infinito. No, esa no es la razón. Porque solo tiene 2 raíces. Porque tiene raíces. Es porque solamente tiene 2 puntos críticos, muchachos. Acuérdese de lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos son los valores donde la primera derivada vale 0 o no existe. Ahí es donde nosotros buscamos los valores extremos. Y en este caso, muchachos, los únicos puntos críticos son x igual a 3 y x igual a 1. Por eso la función no tiene más valores extremos. ¿De acuerdo? Ojo pues, ¿por qué no tiene más valores extremos? Porque no tiene más puntos críticos. Los únicos puntos donde la derivada vale 0 es x igual a 3 y x igual a 1. Y fíjese que la derivada existe para cualquier punto porque la derivada es un polinomio de grado 2. Y ya sabemos que los polinomios tienen dominio menos infinito más infinito. Muy bien, muchachos. Segundo ejemplo. Bueno, antes de pasar a este ejemplo, haga la gráfica de una función rápidamente. Ya la voy a mostrar. Haga la gráfica de una función que sea creciente en menos infinito 1 y en 3 infinito, decreciente desde 1 hasta 3, que tenga un valor máximo relativo en 1 y que tenga un valor mínimo relativo en 3. Haga la gráfica rápidamente, ya la voy a mostrar. Alguien que ya haya hecho una gráfica y me la muestre en la pantalla para ver si la tiene buena. Ábrame el micrófono en Caucasia y lo vuelve a cerrar. Espérate, yo veo. Bueno, aquí no cambio la pantalla. Espérate, yo veo. Muchachos, le voy a mostrar la gráfica porque no se ve bien. Esa está más o menos. Está bien. Esa es la gráfica de una función, sí, está bien. Esa es la gráfica de una función que es creciente. Esa está muy parecida. Es la gráfica de una función que es creciente desde menos infinito hasta 1, decreciente desde 1 hasta 3 y nuevamente creciente desde 3 hasta infinito. Y recuerde, muchachos, en 1 la gráfica tiene un valor máximo relativo, véalo ahí. Y en 3, la función tiene un valor mínimo relativo. Véalo, ahí está. Y otra vez pasa lo mismo de ahora. ¿Por qué esta función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto? Porque es continua, aunque es continua, está definida en un intervalo abierto. Va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, no hay un valor que sea más grande que todos y tampoco hay un valor que sea el más chiquito de todos.
Listo, muchachos. Para terminar, entonces hagamos este otro ejemplo, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es esta función, le dan esta función g de x igual a x a la 4 tercios. Esto ya no es un polinomio, x a la 1 tercio. Y otra vez lo mismo, encontrar donde la función g es creciente donde es decreciente y nuevamente los extremos relativos. De la función g. Muy bien. Primera pregunta, ¿quién me dice por qué esto no es una función polinómica? Porque el exponente es un fraccionario. Porque los exponentes son números, no son enteros. Muy bien. Porque los exponentes no son números enteros. Ahora, ¿los exponentes de quién? De la parte literal, ¿cierto? Recuerde que un polinomio se compone de parte literal y de números o de constantes. En este caso, las partes literales tienen exponentes que no son números enteros y por eso es que no es un polinomio. Y bien, entonces muchachos, solución nuevamente sencilla. Encontramos la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? 4 tercios. 4 tercios de x a la 4 tercios menos 1, ¿cierto? Más 4 tercios de X a la menos 2 tercios. a la 1 tercio menos 1. Muy bien. O sea, 4 tercios de x, en el primer caso 4 tercios menos 3 tercios, 1 tercio. Y en el segundo caso 4 tercios de x a la 1 tercio menos 3 tercios menos 2 tercios. Muy bien. Factor común. Factor común 4 tercios, que multiplica a x a la 1 tercio más 1 sobre x a la 2 tercios. ¿Y qué hago? No se puede sumar lo que está en el paréntesis. Claro que se puede. ¿Y cómo se suma? El denominador es x a la 2 tercios. ¿Y qué nos da en el numerador? Y x más 1. X más 1. Hola. Y los exponentes de x que quedan. ¿Cuáles exponentes? X a la 2 tercios por x a la 1 tercio le da x a la 3 tercios, que es x. ¿Sí o no? X a la 1. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos la primera derivada de la función g.
Ojo con esto, muchachos. Ojo con esto. Cuando uno se mecaniza mucho, tiende a cometer algunos errores. Por ejemplo, fíjese que nosotros no nos hemos preguntado dónde está definida la función g. O sea, la derivada puede ser otra cosa distinta. O sea, nos podría dar un intervalo donde ni siquiera la función está definida. Entonces fíjese en esto. La función desde el principio era esta. Usted sabe que esto es lo mismo que tener raíz cúbica de x a la 4 más 4 raíz cúbica de x. Y lo que usted se tiene que preguntar es ¿cuándo la raíz cúbica está definida para este número y para este, ¿cierto? Fíjese que la raíz cúbica pues está definida para cualquier número real, puede ser positivo, negativo o cero, al igual que esto. Entonces esto está definido para todos los números reales. ¿De acuerdo? Recuerde que lo primero que usted tiene que saber de la función es el dominio. El dominio de la función g es todo el conjunto de números reales, porque si esto fuera una raíz cuadrada, entonces la función estaría definida solamente para los x mayores que 0, si fuera una raíz cuadrada. Pero como es una raíz cúbica, está definida para todo número real. Entonces recuerde que lo primero que hay que encontrar es el dominio de las funciones, sin mecanizarse mucho. Muy bien. Ya que sabemos que el dominio de la función g es todo el conjunto de números reales, entonces vamos a encontrar dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Entonces fíjense, muchachos, lo que tengo acá es el cociente de dos números y necesito verificar dónde el cociente es mayor que 0 y cuándo el cociente es menor que 0. Entonces voy a escribir x más 1 acá, voy a escribir x a la 2 tercios acá, nuevamente voy a aplicar la ley de los signos. Los números que son importantes son x igual a 0 y x igual a menos 1. Fíjense que esos son los números críticos, que son donde la derivada vale 0 en menos 1 y donde la derivada no existe. La derivada no existe si x vale 0, porque el denominador nos quedaría x igual a 0. Muy bien. Antes de menos 1, muchachos, por ejemplo en menos 2, el primer término, el término de arriba es negativo. Y de menos 1 en adelante, por ejemplo, si x vale 0, ese término es positivo. Para el caso del denominador, el denominador es negativo. Antes de 0, ¿quién me dice si lo que acabé de escribir es verdad? Estoy escribiendo que antes de 0 el denominador es negativo. ¿Quién me dice si eso es verdad? ¿O si es mentira? Es mentira, es mentira. Es mentira, ¿por qué es mentira? Porque x al cuadrado da un número positivo. Exactamente. Fíjense que aquí tengo x a la 2 tercios, muchachos. X a la 2 tercios es x al cuadrado dentro de una raíz cúbica. X al cuadrado siempre es un valor positivo, siempre es una cantidad positiva. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando haga esto. Este valor siempre es positivo sin importar el valor de x. O sea que esto siempre va a ser positivo. O sea que en definitivas el valor de la primera derivada, muchachos, dependerá es del signo que tome el numerador. Fíjese que el numerador es negativo antes de menos 1 y va a ser positivo después de menos 1. O sea, muchachos, la función es decreciente en este intervalo, es creciente acá y es creciente acá. Pregunta: ¿qué tiene la función en menos 1? Mínimo relativo, ojo, mínimo relativo, falta el apellido. ¿Y qué tiene la función en 0? Máximo relativo. Máximo relativo. La función en 0 no sabemos, no tiene nada, puede que no tenga extremo relativo, porque en 0 no hay cambio de signo. Recuerde que el criterio de la primera derivada usted lo puede aplicar siempre y cuando haya cambio de signo.
Si no hay cambio de signo, como en este caso, uno no puede concluir. De hecho, la función ahí no tiene, en este caso uno sí puede concluir, es porque es positivo a la izquierda, sigue siendo positivo a la derecha, o sea que la función va a seguir creciendo, antes de 0 y después de 0, ¿cierto? Entonces fíjese que la función no tiene en 0 un valor extremo relativo. ¿De acuerdo? Muchachos, entonces, ojo pues, G es decreciente en menos infinito, coma menos 1, es creciente en el intervalo menos 1, coma más infinito. Tiene un mínimo relativo en x igual a menos 1 y no tiene valor máximo, ni absoluto ni relativo. Listo, muchachos, trate de hacer la gráfica que cumpla estas condiciones. Trate de hacer la gráfica de una función que tenga un mínimo relativo en menos 1, que sea decreciente desde menos infinito hasta menos 1, que sea creciente desde menos 1 hasta más infinito, y que en 0 tenga un punto crítico, pero no tenga ni mínimo ni máximo, absoluto ni relativo. ¿Cómo sería una gráfica de ese que satisfaga esas condiciones? Ajá, sí está bien, así sería. Claro que venga, en 0 ¿cómo grafico el punto crítico? ¿Cómo grafico en 0 el punto crítico? No, yo creo que así no. La gráfica que me mostró en Caucasia, en Puerto Berrío primero, tiene un problema en 0, porque ahí no hay un punto crítico. Y la gráfica que me mostraron en Caucasia no tiene derivada en menos 1. Y fíjese que esta función sí es derivable en menos 1. En menos 1 la derivada vale 0. Acércala un poquito más a la pantalla. Acá la cámara. Más, acércala más. Yo veo. Eso está bien. Pero en 0 tienes también la dificultad con el punto crítico. A ver, yo veo esa. Esa está bien, pero tienes problemas en menos 1. Acuérdate que en menos 1 hay un mínimo. Ahí no tienes el mínimo en menos 1, lo tienes en 0. O sea que así no es la gráfica. Muy bien, para las personas que lo intentaron, muchachos, para las personas que lo intentaron, ahí les va la gráfica. En menos 1 la función tiene un valor mínimo relativo, y en 0, ojo, en 0 no hay derivada. Fíjese que es como si la pendiente, ojo con lo que estoy diciendo, ojo con mis palabras, es como si la pendiente fuera más infinito en 0.
Ojo con mis palabras. Es como si la pendiente fuera más infinito, o si fuera infinita en cero. Pero en cero recuerde que no hay derivada. En cero no hay recta tangente. Es casi como si fuera una recta vertical. ¿De acuerdo? Ojo pues. Entonces recuerde, o mejor dicho, en cero hay una recta que es vertical. La recta tangente en cero es vertical. Esa recta, recuerde que las rectas verticales no tienen pendiente, muchachos. En el texto de nosotros dice que esa pendiente es más infinito, ¿cierto? Pero yo prefiero por decir que esas rectas no tienen pendiente. Yo prefiero decir que esas rectas no tienen pendiente. Entonces esta es la gráfica de la función. En menos 1 hay un valor mínimo relativo. Es decreciente desde menos infinito. Fíjese que viene decreciendo. Desde menos infinito hasta menos 1. Crece desde menos 1 hasta más infinito. Ya sigue creciendo. Y en cero no hay derivada. Ojo, en cero no hay derivada. No hay recta tangente. Entonces así, esta es la gráfica de una función cuando no tiene recta tangente en un número, ¿cierto? Como esta. O puede ser también como la del valor absoluto, que tiene un pico, ¿cierto? Cuando tienen un pico, cuando la función no es derivable. Listo, muchachos. Entonces dejemos ahí por hoy. Continuamos la próxima clase con la profesora Nancy y con el criterio de la segunda derivada. Fíjese que, entre otras cosas, hay dos formas de crecer. Antes de que nos vamos, hay dos formas de crecer, dos formas de que una gráfica sea creciente. Una puede ser así, ¿cierto? Puede que la gráfica de una función crezca de esta forma. Y puede suceder también que la gráfica de la función crezca de esta forma. Entonces eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase con la profesora Nancy. Una gráfica de una función puede ser cóncava hacia arriba, si está creciendo de esta forma, o puede ser cóncava hacia abajo si está creciendo de esta forma. Y para estudiar la concavidad, cómo crece o cómo decrece una gráfica, hay que estudiar la segunda derivada. Hay que mirar entonces cómo está cambiando la primera, o sea que hay que estudiar la segunda. Eso es lo que se llama el criterio de la primera derivada. Entonces la próxima clase vemos eso con la profesora Nancy. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Hasta luego. Hola. Profe, ¿cuándo están más o menos las calificaciones de segundo? Y si usted